El arte callejero, esa es una pregunta que lo primero que hay que hacerse es cuándo surge. La pregunta es, ¿solo puede surgir arte callejero cuando hay el concepto de calle y cuando hay el concepto de ciudad? Entonces, ¿sí? Ese concepto de calle tiene que ver con la construcción urbana. Y eso se da, curiosamente, o los primeros ejemplos de lo que más adelante vamos a llamar graffiti, se dan en Roma. En Roma había una costumbre muy dada de pintar o dibujar con grafito, justamente, en las paredes, imágenes satíricas, imágenes que cuestionaban de manera anónima al imperio o a las decisiones que el imperio iba tomando. Entonces, en ese orden de ideas, el arte callejero arranca en esas primeras urbes. Eso que se va a llamar graffiti, eh, pues va a heredarnos ese nombre que proviene de la cultura latina al mundo contemporáneo y al mundo curiosamente anglosajón, porque es en Estados Unidos sobre todo donde el graffiti más adelante va a tener su mayor explosión alrededor de los años 70 y 80 en los Estados Unidos, en las grandes ciudades. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro, pues es que ese primer avance hacia lo que se llamó graffiti o que son manifestaciones de arte callejero, lo podríamos rastrear en esas culturas romanas. Obviamente eso se fue extendiendo por el tiempo y mucho más adelante, esa costumbre de escribir sobre las paredes, pues se siguió utilizando y obviamente en muchos casos, pues fue perseguida como a veces pasa en algunas ciudades o en algunas comunidades donde se persigue al grafitero, porque el grafitero se le considera un vándalo, una persona salida del estándar de lo que la sociedad quiere. Sin embargo, eso es muy cuestionable porque hay muchas sociedades que incluso más adelante, ya lo vamos a ver, han validado el graffiti como una forma de cultura urbana, válida y además controlada en muchos casos. Más adelante, ya me voy a pegar un brinco bastante grande, pues va a aparecer un momento muy importante en la historia del arte y en la historia de la humanidad contemporánea, del mundo moderno, que es el nacimiento del arte callejero que se va a llamar el cartel, el póster. A finales del siglo XIX, gracias a una serie de inventos impresionantes que empiezan a aparecer, curiosamente, para nosotros es muy normal ver cosas que se reproducen y se reproducen y se reproducen, pero en el siglo XIX eso no era tan normal y simplemente eh, lo que se conseguía reproducir se reproducía con muchísima dificultad. Esa dificultad implicaba pues una calidad técnica impresionante de esas personas que tenían que reproducir esa imagen. Pero aparece un invento fantástico que un señor Senefelder, por allá a finales del siglo XVIII, va a poner en el mercado que se va a llamar la litografía. La litografía es un invento que va a revolucionar el mundo de la industria editorial, de hecho, que va a revolucionar el mundo de la industria de lo gráfico, de lo impreso. ¿Por qué? Porque la litografía permite imprimir muy rápidamente. De un día para otro yo puedo sacar 1000 o 2000 ejemplares de algo que antes me tomaba muchísimo tiempo. ¿Cómo es la litografía? Esto que estamos viendo es una litografía de uno de los primeros grandes cartelistas de la historia de la humanidad que se llama Pierre Bonnard. Y entonces, perdón, Jules Cheret, me equivoqué. Esto es de Jules Cheret. Y lo que empieza a pasar es que ellos empiezan a imprimir y a imprimir y a imprimir y hacen esto basados en elementos de la cultura japonesa, basados en elementos de otras culturas, no solamente la europea. Entonces esa línea de contorno que vemos es muy heredada del grabado japonés, porque ellos se dan cuenta que para una comunicación rápida, la línea que resalta es efectiva. Cosa que también van a utilizar los grafiteros más adelante. Miren que cuando ellos hacen esos grafitis que ahora más adelante vamos a mirar, van a resaltar mucho la imagen con línea negra. Esa línea negra me permite una percepción rápida de la imagen justamente en espacios urbanos en donde la vida es muy rápida.
muy vertiginosa, donde la gente ya anda en carruajes, donde la gente ya anda, incluso empiezan a aparecer los primeros automóviles en esas sociedades de principios del siglo XIX. Y en ese orden de ideas vamos a empezar a mirar también cómo las ciudades se empiezan a llenar de carteles por todos lados. La París del siglo XIX era una París empapelada, a tal punto que en muchas ciudades, París, Londres, Nueva York, se empiezan a generar normas o leyes que prohíben el uso del espacio público para pegar carteles. ¿Por qué? Por el mugre visual que eso generaba. De hecho, hoy en día uno también se da cuenta que en las ciudades, hoy en día hay algunos muros que pues tienen ese tipo de protección. Aquí en Bogotá uno lo ve y evidentemente pues es una manera de cuidar el espacio público que pues no es nueva, es algo que también viene pues desde el siglo XIX, sobre todo están las primeras leyes que prohibían pegar carteles. Pues obviamente aparecen las leyes porque apareció el cartel. Antes no existían porque pues no había carteles. Entonces, estos primeros carteles y estos primeros cartelistas que son fantásticos, que tienen una exquisitez en su dibujo y en su manejo, eh, pues se empiezan a tomar las calles de París. Ahorita vamos a ver un video en donde muy rápidamente, en una infografía muy bonita, nos explican cómo va a ser toda esa explosión de ese arte callejero en esa París que se va a llamar la Ciudad Luz. Ciudad Luz por varias razones. Hay muchas ideas por las cuales se dice que es la Ciudad Luz. La primera, pues, porque fue la primera ciudad en tener iluminación eléctrica pública. Esa es una de las razones. Aunque hay gente que también le endilga ese valor de la Ciudad Luz, ese nombre de la Ciudad Luz, pues a que es la ciudad de la ilustración, la ciudad del saber, del conocimiento. Y obviamente ese siglo XIX fue fantástico en todo eso porque París se posiciona además como una de las primeras urbes con una transformación impresionante, que es todo lo que hace Napoleón III con el barón Haussmann cuando crea todas esas grandes avenidas que, bueno, tienen un sentido además político y que no voy a explicar acá porque pues no es, sería muy larga la explicación y me extendería demasiado. Pero esa ciudad con esos grandes bulevares es la que va a permitir que la gente pueda observar desde la distancia este tipo de cartel. El cartel tiene una ventaja, con comillas, que hace que no lo satanicen tanto, ¿sí? Eh, el hecho de que veo un comentario aquí de Pablo José, gracias Pablo José, tan lindo. Un abrazo a Pablo José. Pablo José siempre está muy conectado con nosotros. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? Que esa ciudad, esa publicidad no se sataniza por eso, porque tiene un valor mercantil detrás, ¿sí? ¿Qué pasa cuando algo invade el espacio público y no tiene valor mercantil? En algunas ciudades sencillamente se considera algo que contamina visualmente. Sin embargo, en algunas ciudades, Bogotá tiene ese tipo de restricciones, pues hay unas restricciones ante el exceso de publicidad en los espacios públicos. Toulouse-Lautrec también, otro gran artista, un gran artista de principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Digamos que pues no me voy a extender en la historia de cada uno de los artistas porque sería demasiado, pero qué bueno que aquellos a los que les interese la comunicación social, la publicidad, este tipo de temas, investigaran sobre estos primeros pioneros de todos estos procesos de comunicación visual que se dan en ese momento. Y el gran aporte que da el cartel al mundo es justamente la posibilidad de ser un elemento que se replica múltiples veces. En este momento yo veo que hay 230 personas conectadas en nuestro en vivo y es muy interesante ver cómo hoy en día uno le llega a 230 personas desde un canal. En esa época el canal era reproducir, reproducir y reproducir muchísimas veces todas estas imágenes. Estas imágenes se vuelven algo que con el tiempo se empieza a convertir en algo identitario o que genere identidad en estas grandes ciudades como París, Londres, etc. Entonces, lo otro es que el cartel se empieza a vincular
con las manifestaciones culturales de cada uno de estos lugares. Los españoles, por ejemplo, para los que me estén viendo desde España, posiblemente tenemos gente que está viendo la transmisión en otros lugares del mundo, no solamente aquí en Colombia, porque tenemos exalumnos también que posiblemente están vinculados a esta transmisión. Bienvenidos todos los que quieran verla, no solamente acá, sino fuera del país. Entonces, ¿qué pasa en España? El cartel está centrado básicamente en algo que es la tauromaquia. En Italia, la ópera. Entonces, cada país con sus elementos culturales genera ese arte que además se convierte en el elemento de identidad de las calles de muchas de esas ciudades, ¿sí? Seguramente si uno pasea por Sevilla, pues Sevilla está llena de elementos que nos invitan al mundo de la tauromaquia. Entonces, vamos a mirar un videíto que habla de todo eso que va a pasar en este momento en el mundo de la París del siglo XIX. Perdón, creo que hay un tema aquí con el sonido, ya lo soluciono. Sí, tengo regálenme un segundo. Tengo un problemita técnico menor, lo soluciono en un instante. Listo. Ahora voy a compartir esta pantalla. Perdónenme un segundo. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a mirar acá, ahora sí, y nos vamos con esto. Bueno, no, sigo teniendo problemas con el audio, qué pena con ustedes. Ya lo arreglo. El problema es acá, tal vez. ¿Necesitas ayuda, Carlos? No sé, el audio no me está funcionando. Bueno, no importa, pasemos a la siguiente diapositiva. Por alguna razón el audio no sale y la verdad es que desconozco en este momento cuál es la razón y no quiero alargar demasiado esto. Sí, por acá lo tengo, pero por acá no me está saliendo. Bueno, no pasa nada. Dejemos de compartir esto y más bien me voy con esto. Entonces, lo que vamos a encontrar es que el cartel se va a convertir en ese elemento que llena las ciudades, pero más adelante, no estoy teniendo aquí un problema técnico. Discúlpeme un segundo. Me confirman que de PowerPoint parece que el sonido no sale. Es por eso. Bueno, que mostrar el video aparte. Entonces voy a hacerlo aparte, perfecto. Entonces regálame un segundo porque me toca volver a hacer aquí un tema técnico que me está complicando un poquito la cosa. ¿Sí? Sí, veo que de PowerPoint es el problema, no los saca. Bueno, listo, nos vamos con, me toca aquí mirar esto y ya lo estoy solucionando. Qué pena. Listo, se fue, ahora sí. Ahora sí lo puedo compartir. El video. Listo. Bueno. Listo, ahora sí. Qué pena las dificultades técnicas para toda nuestra audiencia. Es la primera vez que hacemos esto y pues nos puede suceder. Bueno, entonces vamos a brincarnos un tiempo en la historia del arte de ese principios del siglo XIX a mediados del siglo XX,
en esos mediados del siglo XX va a pasar algo interesantísimo y es que van a aparecer unos personajes que empiezan a construir desde el arte pop un mundo de cultura popular. Yo estoy haciendo brinquitos en el tiempo por una razón muy sencilla y es que pues no me puedo extender demasiado con todos los detalles, porque podríamos hablar de pues todo el aporte que hace a todo este tema, pues en algún momento el arte de las vanguardias, pero sería muy extenso. Entonces, después de esas vanguardias de principios del siglo XX, vamos a encontrar un movimiento que se llama el arte pop. Y el arte pop tiene una gran ventaja y es que reconcilia nuevamente el mundo del consumo. Bueno, una gran ventaja o desventaja se puede tomar desde ambas perspectivas. Reconcilia el mundo del consumo con el mundo de esa estética que se había vuelto tan lejana a la gente, que la gente no entendía porque las vanguardias se habían vuelto muy extrañas. El cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, eran pues manifestaciones culturales muy complejas que la gente no necesariamente entendía, a pesar de que ellos querían acercarse a la gente no las entendía. Y aparecen estos artistas pop y empiezan a coger todos los elementos del consumo, cogen lo que encuentran en la calle y lo empiezan a utilizar para hacer obras de arte, y esas obras de arte se empiezan a convertir en obras mucho más cercanas a la gente. Y dentro de esos aparece un tipo que es impresionantemente bueno jugando con la mercancía, que se va a llamar Andy Warhol. Seguramente algunos de ustedes han oído mencionar a Andy Warhol. Andy Warhol es una especie de, digamos, rey Midas del arte a principios de los años 50, 60. Andy Warhol empieza a hacer sus primeras intervenciones artísticas, muchas de esas pues tenían que ver justamente con ese tema de las latas de Campbell's, que son famosísimas, que son unas latas de sopa, y él empieza a utilizar los elementos comerciales para construir elementos pues mucho más artísticos, llamémoslo así, pero jugando. Y finalmente pasa algo muy curioso y es que a pesar de que Warhol creía que nada de eso se iba a vender, eso se termina vendiendo. Y desde ese momento, y gracias a que Warhol entra en el sistema del arte, todo lo que Warhol tocaba se volvía oro, de alguna manera. Y él descubre a un muchacho que se llama Jean-Michel Basquiat, de origen haitiano, que estaba en las calles, que era un gran dibujante. Incluso hay una película en donde David Bowie, recientemente fallecido, hace el papel de Andy Warhol. Y entonces, en esa película, que se llama Basquiat, uno ve cómo es el surgimiento de Basquiat. Basquiat realmente era un artista callejero, que dibujaba en cartones, que dibujaba en paredes, y entonces, pues él, de hecho, hacía grafitis, y los firmaba con un seudónimo que era Seimo, ¿sí? Que significa lo mismo, algo así. Pues yo no voy a explicar bien el seudónimo de Basquiat porque pues es un poquito grosero y creo que no es el espacio. Entonces, Seimo quiere decir en inglés same, old, otra cosa. Entonces, ese seudónimo se empieza a convertir en un elemento que más adelante los grafiteros van a tomar como elemento de identidad, y es los seudónimos. Si ustedes ven, ahora que veamos en la presentación más adelante, vamos a ver cómo en las calles muchos de los grafitis son nombres, son mi seudónimo. ¿Sí? Yo me llamo Carlos Salazar y me invento un seudónimo que puede ser Casalar, que es la base de mis nombres, y entonces vuelvo a eso, una imagen estética, pues eso lo arranca Basquiat, pero Basquiat realmente lo utilizaba como una firma. Y más adelante Basquiat, que va a jugar y a jugar y a jugar constantemente con las imágenes, con las imágenes caóticas y con esa firma, pues se empieza a convertir, gracias a que Warhol lo descubre, en un artista de galería. Entonces miren cómo el arte de la calle pasa a la galería, ¿sí? Los Estados Unidos había tenido un gran problema durante muchos años con muchos de estos artistas, porque muchos de estos artistas ensuciaban los vagones del metro, las paredes de las ciudades. Esto todo lo que estamos viendo es de Basquiat, ¿sí? Y
al principio se había prohibido todo esto. Todo esto se consideraba arte, arte criminal, llamémoslo así, o una acción criminal sobre la ciudad. Ni siquiera se consideraba arte, ¿sí? Pero el mismo sistema, gracias a estos ejercicios que hacen, por ejemplo, Warhol, y no solo Warhol, sino su galerista Leo Castelli, que empiezan a llamar gente que es diferente, de la underground neoyorquino, pues empiezan a generar una serie de movimientos comerciales alrededor de todo esto que empieza a validar. Entonces vuelve aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que es arte? ¿El arte es lo que se valida en un sistema y se vende? ¿O el arte es la manifestación cultural pura que una persona genera? ¿Qué pasa si eso nunca lo hubiera validado una galería? ¿O qué pasa si eso nunca lo hubiera validado un sistema cultural? Eso de pronto hubiera hecho que el graffiti no fuera arte hoy en día. Esa es una pregunta que uno se puede hacer. Y un poco, ¿qué pasa con muchas de estas expresiones culturales que hay en las calles? Incluso nuestras estatuas y nuestros monumentos, que a lo mejor no significan nada para la gente que transita en las calles. Entonces, empieza a haber un tema de una pugna de gustos, ¿no? El gusto de lo clásico, lo conservador, los espacios urbanos son para exaltar a los grandes próceres y el lugar de la protesta, el lugar de la reacción ante el sistema, que es un poco lo que están planteando en este momento nuestros grafiteros. Estos grafiteros que además de manera, de manera oculta van y grafitean los vagones de las diferentes pues, líneas de metro en muchas de estas ciudades. Aquí estamos, todavía vemos a Basquiat, ¿sí? Y otro que, digamos, es uno también de los grandes grafiteros, de estos primeros grafiteros o estos primeros artistas callejeros, pues va a ser Kit Haring, ¿sí? Un artista que además tiene como un estilo muy, muy, muy reconocido, también contemporáneo a Basquiat. Kit Haring también entra en el mundo de las galerías, se termina convirtiendo en un artista súper importante en el mundo del arte norteamericano. Lo vamos a ver un poquito rápido, ¿sí? Critica siempre al sistema, entonces hay una lógica interesante y es que el graffiti contemporáneo se acerca mucho al graffiti romano en la medida en que critica el sistema. El graffiti romano, si uno lo investiga, lo que hacían los romanos en las paredes, pues eran unas críticas al sistema o juegos satíricos con lo que estaba pasando en ese imperio. Pues miren lo interesante, en la cultura norteamericana del siglo XX, que además para muchos es una cultura imperialista, ¿sí? Pues pasa un poco lo mismo. Yo no entro tanto en esa discusión de que si eso es una cultura imperialista o no, simplemente es una cultura muy fuerte que tiene un valor estético en el graffiti, que encuentran en el graffiti un valor estético antisistema. ¿Sí? Que critica el consumo, que critica la política, y el graffiti va a hacer eso. Ahora lo vamos a ver más adelante con Banksy también. Entonces, tenemos aquí a Kit Haring, que es un gran dibujante, un gran pintor, pero estos artistas, curiosamente, y aquí es donde está la paradoja, empiezan siendo antisistema, pero terminan absorbidos por el sistema. O sea, el sistema los termina validando. Y ellos mismos juegan con eso y pues se enriquecen, ganan dinero. Sus obras se empiezan a vender por miles de millones de pesos, incluso por millones de dólares. En muchos de los casos, lo que ellos criticaban es lo que ellos terminan validando. Entonces, ahí es donde uno entra a preguntarse, ¿sí? ¿Es más fuerte el sistema que la manifestación estética? La manifestación estética le vendió su alma al sistema, que es lo que muchas veces se analiza en muchos de estos casos. Miren, aquí ven a Kit Haring justamente grafiteando en una de las estaciones del metro de Nueva York. Está haciendo pues una intervención sobre los paneles que sirven para hacer carteles. Y en eso, pues obviamente ellos hacían todo esto de manera clandestina. Hay videos en donde la policía los persigue y donde pues obviamente ellos juegan a que no los atrapen. Algunos llegaron a estar presos por atentar contra la infraestructura urbana, ¿sí?
Yo aquí no estoy queriendo hacer una apología que atentemos contra la infraestructura urbana, lo que menos quisiera es eso. Lo que quiero es que entendamos que algunas de estas manifestaciones son válidas, siempre y cuando también pues, cumplan con ciertos estándares. ¿Qué pasa? Que hay un tema complejo con el graffiti y es que para muchos grafiteros entrar al sistema o cumplir con la norma del sistema es venderle el alma al diablo. O sea, el graffiti no puede ser si no es clandestino de alguna manera. Esa es una forma de pensar de algunos. Hay otros, aquí en Bogotá tenemos uno muy bueno que se llama Toxicómano, pues que él no pelea con el sistema, él simplemente pues, utiliza los espacios que le dan y su pelea con el sistema se da desde la imagen, no tanto desde la acción. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿desde dónde está mi pelea contra el sistema? ¿Desde la imagen o desde la acción? ¿Sí? Y muchas veces el sistema no cuestiona la imagen, pero sí cuestiona la acción. Aunque en algunos casos, y aquí lo hemos visto perfectamente en Estados Unidos, en Colombia, en muchos otros países, también a veces, pues, el sistema proscribe la imagen. O sea, si la imagen atenta contra el sistema o contra la dignidad de alguien del sistema, pues obviamente no se permite. Ese es un tema político en el que yo no voy a entrar porque entramos en unos juicios de valor muy complejos y no se trata de eso. Me interesa más es que veamos como la manifestación cultural que implica el arte callejero y el graffiti. Y bueno, pues hay ciudades, aquí era lo que les mencionaba yo ¿cómo se llama? De los nombres de muchos de estos grafiteros. Hay ciudades, me gusta mucho esto, en donde hay espacios que se autorizan para la manifestación grafitera, para la manifestación cultural del graffiti. Esta pared que vemos en Nueva York, muy caótica, está llena de firmas, ¿sí? El graffiti también se convierte en una forma de justificación de tribus urbanas, de grupos urbanos. Entonces, ellos como que conquistan los espacios con sus firmas en el espacio público. Entonces, pues obviamente hay una relación con pandillas y con grupos, digamos, que muchas veces no están pues avalados por el sistema o que a veces incluso pues no hacen cosas tan correctas detrás del mundo del graffiti. Y eso hace que el graffiti pues tenga como esa o genere esa duda en muchas comunidades. Sin embargo, y esto es lo que les decía de los trenes en Nueva York, los trenes en Nueva York en los años 70 y 80 pues obviamente estaban totalmente grafiteados, era algo que para algunos era muy desagradable, pero para los jóvenes de la época y muchos jóvenes que estaban dentro que les gustaba esta estética, pues lo empiezan a validar. Es tal el sistema de validación, incluso de aprobación de mucha gente del graffiti, que cuando el Museo Whitney de los Estados Unidos hace un libro muy importante que se llama, pues, 50 años en el mundo del arte norteamericano, que es un libro bien grueso, ¿sí? Uno de los capítulos en los que, y de ahí están sacadas estas imágenes, uno de los capítulos que ellos exaltan es justamente el capítulo de el graffiti en las ciudades norteamericanas. Entonces, el mismo mundo cultural norteamericano termina validando ese graffiti, ¿sí? Vemos esto ya son solamente pues algunos ejemplos. Esto que son las firmas que yo les decía. Y aquí en Bogotá, pues también tenemos espacios donde esto ha pasado, los lugares que fue dejando Transmilenio en esa regeneración urbana que se hizo, y muchos de esos lugares fueron consensuados con la alcaldía para que los grafiteros hicieran sus manifestaciones. Y eso de alguna manera le da algo a mí me parece que le da una riqueza al espacio público que no le daría una pared en blanco. Esto lo vemos pues con mucha frecuencia también en muchas ciudades del mundo y no solamente pues en Bogotá. Y Bogotá pues se convirtió en un lugar del grafiti. Esto es aquí en Bogotá, en la carrera séptima, ¿sí? Aquí tenemos grafiteros muy buenos que hacen pues obras de un gran valor. Pero el arte callejero no solamente es grafiti, hay manifestaciones culturales en la calle que, bueno, desafortunadamente el tema ahorita trataré de pasar los videos porque este está también en el PowerPoint y creo que el audio no nos va a funcionar. Entonces, pues vamos a hablar de tal vez el grafitero más importante que hay en el momento, ¿sí? Que es el señor Banksy. Banksy es tal vez uno de los grafiteros antisistema
más famosos. Él nació en Bristol, en Inglaterra, y lo que es curioso es que lo que en principio la policía quería borrar, después la misma policía no dejaba borrar. Entonces pasan esas cosas curiosas con este tipo de manifestaciones. Bansky se volvió un elemento de identidad de Bristol y se volvió un elemento de identidad tan fuerte que mucha gente prefería invitar a Bristol diciendo, esta es la ciudad de Bansky, aquí es donde Bansky hace sus obras. Bansky luego ha viajado por el mundo y ha hecho pues todo un tema político, porque Bansky es antisistema. Bansky además juega con el anonimato, no se sabe exactamente quién es Bansky, hay gente que dice que es un grupo de personas, hay gente que dice que ya sabemos quién es, no se sabe si es uno, si son varios, se ha generado digamos, un mundo raro alrededor de Bansky, de la identidad de este personaje. Y bueno, pues Bansky hace cosas muy interesantes. Bansky, por ejemplo, se mete en los museos y de manera oculta pega imágenes de sus obras al lado de una gran obra de arte. Entonces ha entrado al Louvre, ha entrado a los museos de Inglaterra, a la National Gallery, y pega en algún lado alguna de sus cosas y luego se va y lo deja ahí. Ese, por ejemplo, ha sido un accionar de Bansky. Otros accionares, pues, ha sido, por ejemplo, ir al muro que estaban construyendo los israelíes contra Palestina o con Palestina, y allí hacer este tipo de grafitis que estamos viendo, en donde, pues, cuestiona un poco el sistema. Siempre cuestiona mucho a la policía, cuestiona mucho a las fuerzas militares, cuestiona la violencia y pone también de presente un poco como el valor de la niñez. Eso es algo muy bonito que a mí me llama la atención de Bansky, y es que el niño para él es algo a lo que hay que cuidar. Entonces en sus manifestaciones uno encuentra pues ese tipo de cosas, este tipo pues, de críticas o no críticas, sino de juegos irónicos con la policía, que por un lado es ruda, pero pues por otro lado no. Aquí, por ejemplo, esto es muy, muy, muy crítico del sistema norteamericano, ¿no? Dicen que detrás de una dona siempre hay un policía, entonces pues él juega con eso. Y lo mismo, ¿no? La suavidad, esto podría ser el SMAT colombiano, la suavidad detrás de la acción ruda que ellos tienen que ejercer como policías. Bansky, entonces, pues, va a ser también un referente importantísimo. Y pues hoy en día, obras de Bansky, la obra más famosa tal vez es una que perdón, se me fue esta diapositiva, aquí cambio ya. Tal vez una de las obras más famosas que hay de Bansky, la última, que se subastó, y se subastó en una casa de estas de subasta por una suma exorbitante, y apenas bajaron el martillo, pues esa obra se empezó a autodestruir. Entonces, pues tenemos esas manifestaciones del mundo del mundo del graffiti, del mundo cultural de la ciudad, del arte callejero. Y yo quisiera, pues, que viéramos un par de videitos que tienen que ver con Bansky, justamente. Voy a tratar de mandarlos por el directo para que nos funcione. Me interesa mucho que veamos este de Bansky que tengo acá. Perdón, lo voy a tratar de poner. ¿Sí? Regálenme un segundito, que con lo que me dijo Julián creo que logramos poner el video de Bansky, que sería compartiendo la pantalla de esta manera. Perdónenme un segundo. Vamos acá. Voy acá. No me toca, es por acá. Sí. Y veamos si el audio está en esta oportunidad, si nos funciona. Voy a compartir. No, creo que tampoco. No. Bueno, no, pues desafortunadamente con el tema del audio tuvimos problemas para poder compartir las
Pero miremos el video. Básicamente lo que habla es cómo Bansky es ese grafitero urbano que empieza a tomarse las calles de Bristol. Ahí estamos viendo muchas de las imágenes de él, cómo sale como clandestino, incluso dando algunas entrevistas. Este es el caso, aquí está dando una entrevista, nunca deja ver su cara, y la gente se empieza a tomar fotos y empieza a validar mucho la obra de Bansky, y a la gente le empieza a gustar. Ahí está lo que les decía yo de esa niña, el tema de los niños como un elemento importante. Mire, no hay futuro, dice acá. Juega con las caras de los policías, hace todo de manera clandestina. Digamos que Bansky, a pesar de que entra al sistema del mundo comercial, curiosamente, de alguna manera no entra, porque sigue jugando con el anonimato. Eso que veíamos de la niña con los globos, ahí está, por ejemplo, en un museo poniendo una de sus obras, que son obras que además tienen el estilo de las obras del museo, pero muchas veces, pues, obviamente, cuestionando al museo mismo. Y con este juego de Bansky constante todo el tiempo alrededor de las manifestaciones culturales populares, él se logra convertir tal vez en el artista. Yo creo que entre él y Damien Hirst en este momento son tal vez los artistas pues más famosos y costosos que hay en el mercado. Entonces, pues ese es Bansky. Eso es el asunto pues del arte callejero. Voy a dejar ahí abierto por si, no sé si en el chat hay alguna pregunta, alguien que quiera decir algo del chat o de los estudiantes del comité, pues para que abramos una discusión de 2-3 minuticos de preguntas alrededor de este tema del arte callejero y pues cuáles pueden ser las percepciones que podemos tener de él todos nosotros. Entonces, pues nada, hasta ahí dejamos el video, y pues estoy abierto a preguntas. Esa era un poco la charla que teníamos preparada para hablar pues de este tema que es tan actual, ¿no? Entonces, pues si los muchachos del comité quieren hacer preguntas, Julián, pues estoy dispuesto en el chat mirar preguntas o dudas. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, Carlos. ¿Usted ha hecho alguna vez un graffiti? Yo hice más que un graffiti, una vez hice un ejercicio de arte callejero. De hecho, era un concurso. Yo me gané 3 concursos de arte callejero. La gente me conoce más por mis trabajos como de caballete, de pintura, pero me gané un premio que era un mural en la Universidad Nacional. Con eso me gané un premio en algún momento. Me gané también un premio de un concurso de grafitis que se hizo en la calle 92, en donde luego hicieron un edificio. Pues obviamente yo no puse eso porque pues no se trataba de hablar de mí, pero sí he hecho manifestaciones, claro, siempre con el aval del sistema. Yo no soy capaz, a mí me da un poco de miedo de salir de noche a hacer grafitis en las calles. No soy capaz de hacer eso. Siempre pues he estado como en invitaciones que me hacen y bueno. Tenemos esta pregunta de una profesora nuestra, de Laura Rey. ¿No pierde su capacidad contestataria, me imagino, al hacerlo en espacios autorizados? Pues eso es lo que muchos grafiteros cuestionan, y muchas veces para ellos, si no es clandestino, no vale. Entonces, en ese ejercicio de si no es clandestino, no vale, pues muchos han entrado como en la duda de si ellos harían o no harían graffiti. Justamente algunos prefieren no entrar en ese sistema, algunos prefieren seguirlo haciendo de manera totalmente clandestina. Yo creo, honestamente, que no pierde. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque creo que realmente donde debe estar la fuerza es más en el carácter expresivo que en esa función de la clandestinidad. Esa función de la clandestinidad, de hecho, para mí es cuestionable, ¿sí? Porque
porque a veces cuando uno logra que una manifestación artística sea lo suficientemente valiosa y fuerte, el mismo sistema que lo avala, de alguna manera se tiene que soportar la crítica que hay implícita en la obra. Entonces, me parece que el que de la manera más inteligente lo ha hecho es Banksy, ¿sí? Porque entra al sistema, cuestiona el sistema y juega con el sistema. Que eso es lo que ha hecho que muchos artistas sean los grandes artistas del mundo. Picasso hizo lo mismo, Warhol hizo lo mismo. Entonces, creo que Banksy es el más inteligente y el que lo ha hecho de la mejor manera. Tenemos esta otra pregunta de Anónimo Vieri. ¿Es Jerónimo? Carlos, ¿este tipo de arte se sigue viendo en las calles hoy en día? Sí, claro, es constante. De hecho, recuerden que aquí en Bogotá hemos tenido polémicas muy importantes alrededor del tema del graffiti. Desafortunadamente, en algún momento la policía asesinó a un muchacho joven, 19 años tenía, que estaba grafiteando, y pues eso se convirtió en toda una polémica, ¿no? Hay una polémica también muy interesante del grafite en Bogotá que muchas personas no conocen, y es cuando vino Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber le gusta hacer grafitis, y entonces en la calle 26 habían prohibido hacer grafitis para los grafiteros que estaban pues haciendo grafitis y que habían llenado todo ese corredor de la 26 por donde pasaba el Transmilenio, pues de obras. Y la misma policía, cuando vino Justin Bieber, escoltó a Justin Bieber para que hiciera un graffiti en la calle 26, lo cual es totalmente contradictorio frente a un sistema que dice no hay que grafitear las calles, pero como vino este señor que es famoso, que es un showman, venga, lo acompañamos a que grafitee nuestras calles. Una cosa un poco contradictoria porque ahí sí, digamos, lo que vale entonces que es la manifestación plástica o el hecho de que el señor sea famoso y sea un cantante. Entonces, eso pasó, esa es una anécdota triste y curiosa. Yo creo que es totalmente contradictorio y totalmente absurdo eso que pasó con Justin Bieber en Bogotá. Por aquí yo veía una pregunta que me gustaría responder, que es que si el arte callejero viene a ser efímero. Efectivamente, el arte callejero tiene esa capacidad y esa cualidad. Digamos que qué pena que me ponga como ejemplo, pero las obras que yo hice en la calle no existen. Existen los registros fotográficos. Y ese es un concepto del arte hoy en día que es muy, muy, muy interesante. Y es, el arte está hecho para perdurar en el tiempo de manera eterna y terminar en un museo como la Mona Lisa, o el arte también puede desaparecer. Y la respuesta es que el arte también puede desaparecer. El arte deja esa manifestación. ¿Qué es lo que pasa? Muchos artistas, ahí sí ya no, que digamos también han intervenido las calles, el caso de Cristo y Jean-Claude con unas que envolvían grandes monumentos, pues esos son cosas que duran 15 días, una semana, y desaparecen. De eso que queda, hoy en día el mundo contemporáneo nos da una gran ventaja, y es que de todo eso pueden quedar registros. Entonces el registro se vuelve la forma de validación de la obra de arte. No la obra misma, sino el registro de la obra. Incluso Cristo y Jean-Claude, lástima, la pregunta es muy buena, Carlos Salgado hizo la pregunta. La pregunta es muy buena. Cristo y Jean-Claude realmente se lucran no de la acción en el espacio público, sino de todos los bocetos y los registros que quedan de eso que hacen en los espacios públicos. Tenemos esta otra de Benjamín, Carlos. A ver, cómo el arte callejero llega hasta la moda, poniendo como ejemplo el Jean-Michel Basquiat. Ah, qué buena pregunta. Pues mira, eso se lo debemos a Andy Warhol, un poco. Andy Warhol que empieza a poner de moda las cosas comerciales con las sopas Campbell's, pero el rastreo de eso tiene que ver con Warhol, porque Warhol no solamente hace, pues pone a Basquiat en el centro del mundo del arte, sino que además Warhol creó marca. Warhol hizo algo muy interesante, por ejemplo, era el que hacía carátulas para muchos discos de los Rolling Stones, de Velvet Underground, se metió en el medio comercial, metió muchos elementos dentro del medio comercial, fue el primero en hacer la botella de Absolut. Seguramente ustedes han visto esas botellas de
de vodka Absolute, que es una cantidad de artistas diferentes y de formas diferentes de promover un licor como Absolute. Incluso Basquiat hizo una botella de Absolute, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a meter en el mundo comercial porque el concepto de arte o la idea de arte le quita al mundo comercial un poco como ese dolor de que es un mundo comercial. Entonces, lo estiliza, le da estatus, y entonces ahí es cuando muchas veces muchos de estos productos se empiezan a convertir en moda. ¿Por qué? Porque la gente ya no está comprando, como dice Benjamín, unos jeans, está comprando unos jeans con un valor adicional, que es el valor Basquiat, ¿sí? Entonces ya no valen $50, sino que valen $70. ¿Eso qué hace? Pues eso le da valor también a la marca. En algún momento, algunas aerolíneas también jugaban, por ejemplo, con la firma de Botero. Aquí en Colombia, Avianca firmó con la firma de Botero varios aviones. ¿Eso para qué? Para darle estatus a las marcas. Cuando yo elevo al nivel de arte algo que es vulgarmente comercial, le doy un estatus diferente y sobre ese estatus puedo cobrar, puedo generar ganancias. Ahí tenemos otra en pantalla, ¿la ves? Sí, me gusta mucho. ¿Qué tipo de debate tiene que pasar para que un graffiti esté en un museo como el Louvre? Muy buena esa pregunta. La verdad es que en el museo como el Louvre no va a estar nunca un graffiti porque el Louvre es un museo que históricamente no va a abarcar nunca ese espacio. Pero un museo como el Whitney, que es uno de los museos más importantes de Nueva York, sí ha tenido grafitis dentro, justamente en esa exposición de American Century. Entonces, ese debate ya se dio y ya lo ganó el graffiti. O sea, el graffiti ya ha estado en espacios de validación muy importantes del mundo del arte. No van a estar ni en el Louvre, ni en el Prado, pero sí puede que estén en museos como el Whitney, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o de Bogotá incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos museos que históricamente o que tienen un rigor histórico que comienza normalmente desde 1900 hasta el día de hoy, o museos de arte contemporáneo como el MACBA de Barcelona han tenido exposiciones de grafitis o han tenido exposiciones relacionadas con el mundo del graffiti. O sea, ese debate ya se dio y ya lo ganó el graffiti. Lo que pasa es que nunca entrarán a museos clásicos. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo de ese museo. Esa es la respuesta al señor Domo Yete. ¿Cuál sería una propuesta para permitirle a los artistas de la calle expresarse? Bueno, lo primero pues es que deben haber unos planteamientos culturales muy fuertes alrededor de lo que son las manifestaciones culturales callejeras. Esa pregunta es muy buena, Juan Carlos, porque el gran problema del arte es que se cree que el arte es un tema de la élite. Y digamos que en un país tan clasista y con tantas diferencias socioculturales como Colombia, eso sigue pasando. Entonces, como que ir a los museos es un tema de las élites. Y a veces a nosotros se nos olvida que Colombia tiene una cantidad de expresiones culturales valiosísimas que obviamente para muchos son como no tan chéveres, no tan agradables. Y a veces el graffiti o ciertas manifestaciones populares en la sociedad colombiana se ven mal por eso, por ese, perdón que lo diga, arribismo cultural, cuando realmente lo que hay es que ser capaz de mirar todos los espectros culturales de una nación tan rica como la nuestra. Yo creo que en esa capacidad de ver todos esos valores culturales que tenemos, desde el currulao hasta el rock que hacemos en Colombia, desde la pintura artesanal hasta el graffiti, pasando por las obras de Botero y mirando todo lo que hacen los artistas de galería, si nosotros somos capaces de entender que todo eso constituye el contexto cultural colombiano, vamos a construir una sociedad mucho más incluyente también desde lo cultural. Es que el gran problema de la exclusión en Colombia no solamente es un tema económico, es un tema cultural, en donde yo invalido lo que el otro hace porque a mí no me gusta. Entonces, ese es un tema muy importante que hay que trabajar. Pero desafortunadamente eso no lo enseñamos muchas veces en los colegios o eso no lo enseñamos muchas veces en las universidades. Siempre estamos apuntándole como una cultura de élite, que puede ser cuestionable también. Pues querido Carlitos, creo que ha sido una gran charla para dar inicio, digamos, a esta serie de charlitas que iremos teniendo a lo largo de la Semana Cultural.
Sí, Juli, yo lamento pues los problemas técnicos, eh, pero bueno, pues eso, a eso estamos expuestos con esto. Me parece pues que traté de salvar la patria y ofrezco excusas por esas dificultades. Para nada, estuvo muy bien. Lo que va a ocurrir entonces a continuación, bueno, antes de continuar con nuestra semana, nuevamente hacemos la observación de los comentarios en YouTube, los nombres de los usuarios que escogen, los comentarios que sean inadecuados, pues tristemente nos vamos a ver en la necesidad de bloquearlos. Esperamos que aquí prime la disciplina de confianza y que no tengamos que vernos en esa tarea. Entonces, pues vamos hoy a tener un recreo un poquito más largo de lo normal. En teoría empezaba a las 10, pero lo vamos a iniciar en un momento. Vamos ahorita a rodar una publicidad de uno de nuestros... Perdón, yo puse esto. Quería ver si lo logramos ver para terminar. Banksy es el nombre por el que se Lo conoce al logré. grafitero más famoso del mundo, el más cotizado y que más ha dado que hablar por sus irónicas y mordaces pinturas que critican sin reparos al sistema. Pero nadie fuera de su círculo de amigos sabe con certeza su nombre verdadero, ni cómo es realmente o dónde vive. Se sabe que nació en Bristol, donde está considerado un verdadero héroe local. Sus dibujos callejeros son fotografiados por los turistas como una atracción más de la ciudad. Se venden postales con sus trabajos, libros y camisetas. Tal es la adoración que despierta que a los empleados de la limpieza de los vagones de trenes de Bristol les entregaron una guía de arte grafitero para que aprendieran a identificar sus pintadas y no eliminarlas. Mientras una parte de la sociedad, entre ellas las fuerzas policiales, le considera un vándalo, otros admiran su arte. En una subasta londinense se han llegado a pagar más de 300.000 euros por uno de sus murales. Ha llenado de sus pinturas el muro de Gaza. Se ha colado en los más grandes museos del mundo para colocar obras suyas al lado de cuadros cotizados. Ha hecho exposiciones multitudinarias en Los Ángeles y ha vendido cuadros a muchos famosos. Las únicas referencias que se tienen de Banksy es que es rubio, alto, viste ropa estilo hip hop y que debe tener alrededor de 35 años. Desde muy joven formó parte de la activa cultura de la pintura callejera de Bristol, una de las más creativas de todo el Reino Unido. Comenzó empleando la técnica del spray aplicado directamente a la pared, pero una mala experiencia una noche le hizo cambiar de estilo. Como explica en su libro Wall and Peace, al huir de la policía cuando pintaba un vagón de tren, se tuvo que refugiar debajo de un camión de la basura. Ahí vio cómo las letras del motor estaban pintadas con una plantilla. Desde esa noche, Banksy hace plantillas con cartones que luego rocía con el spray sobre la pared, una técnica mucho más rápida e impactante que la anterior. Sus pintadas primero llenaron las calles de Bristol, imágenes de ratas burlonas que aparecían grabando a los transeúntes con cámaras, rompiendo con tenazas imaginarias candados de puertas de verdad, siempre integradas en el paisaje urbano para reírse de él y criticar lo establecido. En un principio la policía borraba estas expresiones artísticas como hacía con otros grafitis, pero su fama pronto empezó a crecer y sus obras a respetarse. En el 2000 organizó su primera exposición en un restaurante barco. Los que por aquel entonces compraron obras suyas por 100 libras, ahora las revenden por 30.000. Más tarde se mudó a Londres, ciudad que también llenó de grafitis, y recorrió ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Barcelona. El experto en arte y periodista Steve Wright es probablemente la persona de Bristol que más sabe de Banksy fuera de su círculo cerrado de amigos. Ha publicado un libro dedicado al grafitero y, aunque se entrevistó con muchas personas y le siguió los pasos de cerca, no logró conocerle ni identificarle. El escritor le definió como un genuino elemento antisistema, pintando en la calle para que su arte crítico esté abierto a todo el público. Como el propio Banksy opina, a los que gobiernan las ciudades no les gustan los grafitis porque piensan que nada debe existir a menos que dé un beneficio. Hoy en día sus plantillas siguen cargadas de críticas ácidas y con mensajes políticamente subversivos, como el de un policía cacheando a una niña, un tigre que escapa de su cárcel código de barras o la Mona Lisa sonriendo con un bazooka. Incluso ha llegado a poner una escultura a escala humana de un preso de Guantánamo en medio de Disneyland.
Banksy ha autopublicado varios libros con fotografías de su obra. Probablemente sea el principal exponente del arte callejero actual, por su capacidad para crear un discurso crítico, su interacción con la ciudad y seguir conservando el anonimato. Bueno, eso era todo. Y muchas gracias por los comentarios.